Muy bien, pues buenos días. Como les comentaba, mi conferencia o mi ponencia va a versar sobre el manejo, o más bien mi intención es explicar, entender por qué ocurre el estrés en hortalizas y qué es lo que le provee a la planta ese estrés térmico, ¿no? Entender qué perjuicios provoca y en líneas generales cómo podemos disminuir o eliminar esos efectos del estrés térmico. Para ello vamos a ver un poco qué es el estrés, cómo se produce, qué le ocasiona a la planta y cómo podemos reducirlo, como les decía. En inicio, el estrés ambiental, como ahí dice, es una restricción importante para el aumento de la productividad de los cultivos, ¿no? Ese estrés ambiental se puede producir, como bien saben, por dos causas principalmente. Son siempre causas climáticas, pero son causas climáticas anormales que ocurren dentro de una zona climatológica normal, en el que nosotros tenemos nuestro cultivo establecido, pero pues tenemos un invierno atrasado, un verano adelantado, cualquier tipo de causa anormal dentro del clima. O bien, que es lo más importante y es lo que más se suele dar, es la ubicación en cultivos en climas extremos. Vamos a pasarlo todo ahí. ¿Por qué ubicamos nosotros los cultivos en los climas extremos? Pues los ubicamos básicamente por cuatro razones. Una, por las ventanas de producción. Necesitamos una ventana de producción y para eso nos vamos a un clima extremo que nos haga salir con unos primeros cortes o con unos últimos cortes que sean acorde a donde yo puedo producir. Otro de las circunstancias que nos hacen salir de ese hábitat normal para cultivar es la disponibilidad de recursos, ¿no? Muchas veces hay agua en un sitio, pero el clima no es el mejor, pero como tengo agua que me limita más, ahí establezco yo mis cultivos. Por otra parte, pues la ubicación estratégica para atender esos mercados colindantes, ¿no? Podemos hablar muy bien de lo que nos ocurre a nosotros en España con el resto de Europa o aquí en México con Estados Unidos. Y por último también, aunque parece que es menor, pero bueno, los estímulos públicos. Administraciones, el gobierno del Estado, cualquier administración pública estimula a la producción hortícola y aprovechando ese dinerito que viene fresco, esos apoyos, pues uno se establece donde puede o como puede. Entonces esto nos va a llevar que en muchas ocasiones nosotros saquemos al cultivo del área biológica donde normalmente se tiene que desempeñar. En el término biológico de estrés, pues dice ahí, ¿no?, que los estímulos ambientales que se apartan de esos rangos óptimos son los que provocan en ese organismo estímulos ambientales negativos. Esos rangos óptimos, básicamente, lo sabemos cuáles son, ¿no? Si definimos estrés de manera un poco más técnica, pues como dice, es el conjunto de respuestas bioquímicas, fisiológicas que definen un estado particular del organismo, diferente al observado en condiciones óptimas. Básicamente, nosotros, o yo en este caso, quiero en este artículo hacerles ver que todos los organismos tienen unas rutas propias que han ido desarrollando a lo largo de la evolución para evitar esos estímulos ambientales negativos. La idea de esos organismos es que sin que su fenotipo se vea adulterado, ellos puedan sobrevivir a esas situaciones de estrés. Hay varios tipos de estrés térmico, bueno, el de frío y el del calor básicamente, pero, de estrés abiótico, el de estrés térmico es por frío o por calor nada más. Hay diferentes tipos de estrés abiótico, irradiación, estrés salino, temperatura, como hemos dicho, pero la temperatura para nosotros en el clima en el que nos movemos es la más importante. Las bajas temperaturas pues, pueden dañar la planta por frío, como bien saben, por congelamiento también, y las altas temperaturas por ocasionar un choque de calor.
En algunos casos, los casos pueden ser tan dañinos que la planta muere, ¿no? En el caso del daño por frío, bueno, pues hay un principal efecto que tiene el daño por frío, que es la inactividad de las enzimas, se ralentizan nuestros cultivos. Todo lo que ocurre es que las enzimas y las proteínas decrecen en su trabajo y además las membranas pierden esa permeabilidad, ¿no? También, aparte del daño por frío, pues podemos ver el daño por congelación. El daño por congelación lo podemos ver de dos maneras diferentes. Aquí el daño por congelación me temo que es poco preocupante, pero bueno, cuando se hace un congelamiento rápido, pues se forma hielo en el citoplasma y el citoplasma directamente provoca una ruptura celular y muere. Cuando el congelamiento es lento, pues es diferente el daño, el estrés abiótico que se produce dentro de la planta. Se forma hielo en esa pared celular y se deshidrata. Por altas temperaturas, básicamente el daño que se produce por estrés térmico es la desnaturalización de la proteína, la desecación lenta por la quemadura del sol y una cosa importante en este clima, el aumento de la tasa respiratoria. Perdón, se ha ido. Se ha ido un poco. Ahora. La tasa respiratoria es mucho mayor que la tasa fotosintética y se agotan esas sustancias de reserva, ¿no? En el amarre de fruto, pues sabemos que las altas temperaturas en un cultivo de tomate, por encima de 30-35 grados, la cantidad de polen se ve alterada. Es algo que sabemos de manera natural, ¿no? También la germinación de los granos de polen se ve afectada. El tubo polínico no actúa como debe actuar, creciendo hacia ese grano de polen para ser fecundado. Entendemos que el estrés, todo eso que ocurre, el por qué el polen no es viable o por qué el óvulo no es viable, se debe a procesos bioquímicos de estrés. Ese proceso bioquímico es el de las especies activas de oxígeno, lo que ya conocen de la oxidación celular. La oxidación celular no es otra cosa que un pago metabólico. ¿Qué es un pago metabólico? Por vivir, directamente por vivir, hacemos un pago metabólico. El envejecimiento celular ocurre porque esos radicales libres aparecen en el citoplasma y causan un daño a la membrana celular, a la mitocondria, al citoplasma, al DNA también, y degradan el citoplasma celular. La principal fuente del daño oxidativo no es la temperatura, no es los rayos ultravioletas, no es la salinidad. La principal fuente de daño oxidativo es la vida. Cada organismo cuando respira está haciendo un pago oxidativo, un pago en vida. De todo el oxígeno que respira la planta, entre el 1 y el 5%, dependiendo de las temperaturas y del tipo de planta o del tipo de organismo vivo, produce esos radicales libres que te van envejeciendo, ya sea una planta, ya sea un animal. Para ver un poco... ¿No aparece el sonido? Perdón, ¿le pueden activar el sonido al vídeo? Bueno. No aparece, pero yo se los comento, que son los radicales libres. Son átomos de moléculas que se han desnaturalizado. En esa desnaturalización van buscando electrones y esos electrones ellos los van a ir captando de moléculas que están a su alrededor. Esa captación de moléculas que están a su alrededor es lo que es el daño oxidativo. Estamos desnaturalizando proteínas, desnaturalizando células, citoplasma, mitocondria,
y eso está haciendo un daño. Ese daño es el que se define como estrés oxidativo. Es aquel estado bioquímico en el que la generación de especies químicas oxidantes supera la capacidad de producción de las especies antioxidantes que hay dentro de la planta. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, las plantas han creado su propio mecanismo de defensa. A lo largo de la evolución, las plantas, igual que las personas, hacen un mecanismo de defensa contra las enfermedades o contra los estreses abióticos. La planta en sí produce sus propios antioxidantes. Esos antioxidantes que produce la planta, cuando nosotros tenemos una agricultura intensiva, normalmente no son suficientes para reciclarse. Las plantas, para defenderse de ese estrés, han creado un mecanismo que es un mecanismo que se le llama de transducción de señales. Para que ese mecanismo ocurra, se necesita una señalización en cascada que le llama. Es una señalización por la cual, a ver si agarro aquí. Esta es una membrana. Aquí se produce el estímulo de temperatura, de frío, de calor, y hay unas sustancias que son los señalizadores de estrés. Esos señalizadores de estrés ponen en cadena una reacción sobre unos factores de transcripción que van a ciertas proteínas. Es la misma cadena de señalización que utiliza una planta para defenderse de un patógeno. Hay unos genes que responden a ese estímulo. Y esos genes, en este caso, lo que hacen es provocar la aparición de proteínas de choque térmico. Esas proteínas de choque térmico lo que van a hacer esas proteínas de choque térmico es unos cambios conformacionales en las proteínas de la planta para evitar que ese aumento de temperatura o disminución de temperatura le cree un estrés oxidativo mayor. Cuando hablamos de estrés oxidativo es que el tomate pierda dureza, que pierda tamaño, que pierda turgencia, que las raíces se puedan quedar pequeñas, que haya caída de flores, que no haya amarre. Eso es estrés oxidativo. Yo no quiero entrar en la biología molecular de lo que es el estrés oxidativo porque hay mucha bibliografía en los ciclos de cómo se produce el estrés, de la ascorbato reductasa, de la ascorbato peroxidasa, del ciclo de Halliwell-Asada, que es donde se van reciclando todas esas especies activas de oxígeno y la planta, digamos, se desintoxica. Lo importante para mí hoy es saber que el estrés térmico produce un estrés oxidativo, que ese estrés oxidativo produce radicales libres y que la planta tiene dos maneras de defenderse de esos radicales libres. Una manera de defenderse es poniendo en marcha el mecanismo que hemos visto antes de transducción de señales, donde va a crear unas proteínas de choque térmico, y la otra es crear sustancias antioxidantes para captar esos radicales libres de tal manera que no sean perjudiciales para la planta y, por tanto, la fisiología del cultivo puede seguir hacia adelante. ¿Cómo podemos tratar este estrés oxidativo? Pues hay dos maneras. La primera, ya conocen, que puede ser el aumento genotípico del estrés, de la tolerancia al estrés. ¿Qué es el aumento genotípico? Variedades mejoradas. Todo el mundo conoce variedades mejoradas en que tienen más tolerancia a salinidad, tienen más tolerancia al virus tal o al virus cual, y aquí en este caso hay variedades mejoradas que se adaptan a unas condiciones de estrés térmico mayores que otras. Por otro lado, está el aumento fenotípico. ¿Qué es el aumento fenotípico? Pues modificando las soluciones, las mezclas fertilizantes, el entorno, por ejemplo,
la inyección de CO2, que ya sabemos mucho, sobre todo los que trabajan en invernadero, que normalmente la cantidad de CO2 que hay dentro de un invernadero es la mitad de la que hay en la atmósfera normal, y eso es un limitante a la hora de hacer fotosíntesis y a la hora de respirar. Eso es un aumento fenotípico de la resistencia al estrés. La planta no te lo está diciendo, pero dentro del invernadero tiene un estrés porque le falta CO2 para hacer todas sus funciones vitales. Igual, pues, dar luz de forma exógena o la composición del sustrato, que lo hemos visto en ponencias anteriores. De esta parte de la ponencia lo que vamos a intentar es explicar ese aumento fenotípico, cómo podemos disminuirlo y con qué sustancia vamos a intentar ser capaz de disminuir esa cantidad de especies oxidantes que hay en un día normal dentro de una planta. Usamos, como hemos dicho, dos sustancias principalmente. Los señalizadores de estrés, que es aquellas sustancias que la propia planta utiliza para poner en marcha o en cadena el aumento de la expresión de las proteínas de defensa, de las PR1, PR2, PR3, PR4, que son proteínas de defensa que se encargan, genes de defensa, que se encargan de decir a aquel o aquella célula, ¿sabes qué? Me tienes que crear sustancias antioxidantes, tienes que activar la aparición de proteínas de choque térmico, las chaperonas o como bueno, le llaman chaperonas, pero no me gusta decir el término chaperonas, pero bueno, son las proteínas de choque térmico. Entonces podemos usar señalizadores de estrés o bien bioestimulantes. Los bioestimulantes son sustancias que tienen directamente poder antioxidante a la planta, ayudan a la planta de una u otra forma a recolectar esas sustancias oxidantes o a producir o reciclar los ciclos de oxidación-reducción. Cuando la planta está en situaciones de estrés, como hemos dicho, sintetiza osmoprotestantes, crioprotestantes, proteínas de choque térmico, etcétera, etcétera. Cuando hay un estrés térmico, ¿qué hace la planta? Lo primero, un cierre estomático. El cierre estomático lo que hace es que baja la tasa transpiratoria y, por tanto, baja la producción de asimilado. Otro choque importante, otra adaptación fenotípica que hace la planta, la osmorregulación. La osmorregulación no es otra cosa que usar metabolitos que ella tiene para meterlos dentro del contenido citoplasmático y de esa manera evitar esa desecación que se produce, ya sea por altas temperaturas o por bajas temperaturas, para evitar esa muerte celular. Cuando está quitando esos osmolitos, que normalmente son osmolitos tipo potasio, pues ya sabemos qué ocurre, ¿no? Frutos más pequeños, frutos más débiles, frutos con menos color, etcétera, etcétera. Otra de las adaptaciones fenotípicas que hace la planta, la reducción de la tasa metabólica y, por último, la reducción de la tasa metabólica es algo que va junto con la reducción de la tasa fotosintética y la abscisión de frutos. Cuando la planta quiere vivir, va tirando frutos que son sumideros de carbohidratos y de esa manera se adapta al estrés térmico. Esa energía que ante situaciones normales se pudo haber utilizado para hacer frutos, la planta la va a gastar en hacer sustancias antiestresantes, esas proteínas de choque térmico y esos antioxidantes. ¿Qué ocurre cuando la planta gasta sus energías en hacer esas sustancias antioxidantes y esas proteínas de choque térmico? Perdemos flores, la fertilidad del polen y la cantidad es menor, la transferencia y la germinación del tubo polínico tampoco ocurre, la actividad de las enzimas y las hormonas decrece, se caen las hojas, se caen los frutos, los tamaños son menores. Por todo eso, bueno, pues la idea es cómo podemos nosotros no perder productividad aplicando sustancias de manera exógena para evitar ese estrés en las plantas.
Hay varias sustancias con actividad biológica en la planta, como son los bioreguladores, los bioestimulantes y los inductores o señalizadores de estrés o defensa. Nosotros hablaremos de bioestimulantes y de señalizadores de defensa, que son metabolitos secundarios que tienen las plantas que no son imprescindibles para su vida, pero que cumplen una función de relación con el entorno. En estos metabolitos secundarios tenemos tres tipos de metabolitos. Los bioreguladores, que están en balance continuo. Los bioreguladores en sí no juegan ningún papel de defensa de estrés térmico, pero ocupan unas rutas hormonales. Van, digamos, ocupando una ruta hormonal. No van a ser sustancias candidatas a ayudarnos a reducir el estrés térmico, pero sí van a estar por ahí interfiriendo un poco. Por otra parte, sí están los bioestimulantes. Los bioestimulantes son metabolitos primarios que inciden directamente sobre esos procesos vitales en muchos casos y en otros no. Hay aminoácidos que son esenciales, hay aminoácidos que no. Hay sustancias antioxidantes que son esenciales, otras que no. Pero muchos están para la síntesis de proteínas, para enzimas, coenzimas, materiales estructurales. Y por último, el gran grupo de sustancias antioxidantes y señalizadoras de defensa y de estrés térmico, que son los fenoles, los compuestos fenólicos. Estos metabolitos, estos compuestos fenólicos, son compuestos secundarios de las plantas, como hemos dicho, y que se sintetizan por la planta y, como hemos dicho, no ocupan una función esencial en ella. Su ausencia no es letal para el organismo, pero ocupan esa función de relación con el medio ambiente. Dentro de esos señalizadores se encuentran la mayoría de las sustancias, de esos grupos fenólicos, se encuentran la mayoría de las sustancias usadas como señalizadores de estrés térmico, que son los compuestos fenólicos. Esos compuestos fenólicos son la mayoría de estas moléculas señalizadoras que le van a decir a la planta: está haciendo calor, está haciendo frío, estoy fuera de los rangos medios, vamos a empezar a crear antioxidantes y proteínas de defensa. La clasificación de señalizadores, de fenoles, se encuentran en todas las plantas de forma natural y, como hemos dicho, están involucradas en las proteínas de choque térmico. Esta es la estructura de un fenol, es un compuesto muy simple, con un anillo aromático al que se une un grupo hidroxilo. Los compuestos fenólicos tienen varias subdivisiones, se dividen en 4 tipos: cumarina, flavonoides, ligninas y taninos. Pero si atendemos un poco al papel que juegan para nosotros y empezamos a entrar un poco en materia de cuáles son los compuestos que nos van a ayudar, son sustancias derivadas del ácido benzoico, que son polifenoles simples. Esos polifenoles simples con un anillo corto son los que principalmente ayudan como moléculas señalizadoras frente no solo a estrés térmico, sino también como respuesta inmunitaria. Ocupan la misma cadena que la del ácido salicílico en la señalización de la respuesta sistémica adquirida que todos conocen. Van por la misma vía, pero son señalizadores de estrés abiótico, no biótico. Esos señalizadores lo que hacen es inducir las proteínas de choque térmico. Aparte, los compuestos fenólicos, como he comentado, no son solo señalizadores de estrés térmico, los derivados del ácido salicílico y benzoico. Hay polifenoles más complejos, que ocupan otra función dentro de la planta como antiestresantes. En este caso, ocupan una función estructural, como el caso de la lignina, como antiestresantes de las radiaciones ultravioletas,
en base a los pigmentos naturales, antocianinas, flavonas y flavonoides. Bueno, esto interviene en otras interacciones con microorganismos, como los Rhizobium y los Agrobacterium, y están implicados en procesos defensivos de las plantas, lo que viene siendo la resistencia sistémica adquirida que hemos hablado. Además, juegan un papel muy importante, no se aprecia muy bien, pero yo se lo voy a leer aquí. Como resistencia al estrés contra heridas, contra irradiación, contra baja temperatura, como déficit de hierro, déficit de fósforo y déficit de nitrógeno. Los fenoles son muy susceptibles a la oxidación, por lo tanto son muy susceptibles a retomar esos radicales libres que nos produce la propia respiración metabólica o el estrés térmico. Pasamos entonces a los bioestimulantes. Los bioestimulantes, como hemos dicho, son sustancias que independientemente de su contenido en nutrientes, son sustancias cuyo uso, cuando las aplicas a la planta en mayor o menor medida, mejoran el desarrollo del cultivo, vigor y rendimiento, mediante la estimulación de esos procesos naturales que estimulan el crecimiento de la planta. Dentro de los bioestimulantes hay muchos bioestimulantes, esta es la clasificación que hemos visto un poco antes, y tenemos extractos de plantas, aminoácidos, vitaminas, las betaínas, los polisacáridos, antioxidantes, como hemos visto antes, que pueden ser fenoles también, aminoácidos, derivados, fructanos, dehidrinas, crioproteínas. Hay una gran cantidad de bioestimulantes. A nosotros nos va a interesar un grupo en concreto. Bueno, 4 grupos en concreto. Se me está revelando la maquinita. Ok. Vitaminas y derivados de la vitamina. Aminoácidos, betaínas y derivados, antioxidantes y los polifenoles o fenoles que hemos dicho antes. Aquí hay, antes de empezar a hablar de la sustancia, hablaremos también de la diferencia del sintético y sintetizable. A lo que yo me voy a referir, o lo que me quiero referir en esta oratoria, son las sustancias que la propia planta ya tiene, que la propia planta ya produce, y que no son sustancias sintéticas, que la planta no reconoce. No suele haber antioxidantes o señalizadores de estrés térmico que no sean sustancias naturales creadas por la planta. Lo digo porque muchas veces tenemos sustancias sintéticas en un producto que dicen esto mejora, le quita el estrés abiótico o le ayuda a defenderse contra el hongo de la botritis. Desconfíen un poco porque no suele ser así. Diferente es que tú en un producto, en una sustancia que puedas comprar en una farmacia, en un laboratorio, en una empresa que vende productos de bioestimulantes, dentro de ese bote haya una vitamina sintetizada en laboratorio. Las vitaminas no tienen alma. La vitamina tiene una estructura molecular, la vitamina tiene una estructura molecular idéntica si tú la sintetizas en laboratorio. Al sintetizar una vitamina, un antioxidante, algunos polifenoles que se pueden sintetizar en laboratorio porque tienen una estructura, tienen un número Cas, tú lo que haces es asegurar la pureza de esa sustancia y ponerla en un producto para que finalmente llegue a ser absorbido por la planta. Entonces hay que diferenciar mucho entre lo sintetizable o sintetizado y sintético. El 99,9%, porque no me atrevo a tener la verdad, el 99,9% de los productos que son antioxidantes o son señalizadores de estrés son productos naturales. La propia planta los crea. Dentro de los bioestimulantes que nos van a ayudar a reducir, no olvidemos, estamos intentando saber cómo reducir el estrés oxidativo dentro de
nuestro cultivo, que lo tenemos a 38, 39 o 40 grados en periodo de producción. Cuando nosotros estamos en situación de no estrés térmico, no tenemos por qué usar este tipo de sustancias. Todo el mundo sabemos que el pepino, el pimiento, el tomate tienen unos rangos biológicos. Esos rangos biológicos lo tiene la planta porque a lo largo de 10, 15, 20, 50.000, 100.000 años, ellos han crecido en un ambiente benigno para ellos. Es el hombre cuando empieza la agricultura, que hasta hace 150 años éramos recolectores, hacíamos una esquinita y ahí recogíamos lo que había. Es cuando el hombre saca de su ambiente ecológico a ese cultivo. Por eso se produce el estrés térmico. El estrés térmico, el estrés abiótico, el estrés por sal, se le produce a la planta por causa del hombre, por causa de la agricultura. La intensificación lo que hace es sacar a la planta de su hábitat natural. El hábitat natural de una planta, sea cual sea, la cultivemos o no, es en el que ha hecho su genética y en el que se ha ido defendiendo. Nosotros hace 50 años empezamos con la intensificación. La intensificación hace que nosotros le pedamos a la planta algo para lo que no está preparada, que es que produzca más, cuando yo quiera, en el tiempo que yo quiera, con los tomates gordos, sin payaseado y que me dé tantos kilos por metro cuadrado, que llevamos un día y medio hablando de eso. ¿Y el fin nuestro cuál es? Beneficiarnos de su reproducción. Ellas nada más que quieren vivir, pero nosotros las estamos llevando al término económico. Ellas no entienden de economía. La economía la estamos planteando nosotros. Entonces, sustancias que nos van a ayudar a reducir ese estrés porque hemos sacado a la planta de su medio habitual de trabajo. El glutatión, porque confiere resistencia a las plantas en situaciones de estrés, ya que participa en el ciclo ascorbato-glutatión. Yo, si quieren, el año que viene entramos, bueno, si me invitan, entramos en cómo es el ciclo del ascorbato-glutatión y cómo entra el peróxido de hidrógeno y la enzima catalasa y hace que el electrón que viene por aquí lo agarre y me lo quite del medio. No tiene mucho sentido nada más que saber, digo, hoy por hoy, nada más que saber que el ciclo ascorbato-glutatión es el ciclo por excelencia desintoxicador de radicales libres de la planta. Y que la planta en sí, ella tiene ese ciclo. Nosotros con el glutatión lo que estamos es cebando el ciclo. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a la planta que produzca más antioxidantes y por lo tanto le tenemos que dar algo para que los produzca. Si nosotros dejamos a la planta y le decimos, venga, ponte a producir antioxidantes que hace calorcito, ¿qué hago? Se los doy de forma exógena. ¿Los extraigo de una planta o los sintetizo en laboratorio? Pues es que es más fácil sintetizarlo en un laboratorio. Lo pongo en un producto y que ese producto se aplique a la planta y sea asimilable. Otro de los que nos va a ayudar, la prolina. Regula el equilibrio hídrico de las plantas, mantiene la fotosíntesis en en situaciones extremas. Más bioestimulantes que nos van a ayudar. Las vitaminas y derivados de las vitaminas. Acabamos de hablar antes del glutatión y del ciclo que era el del ascorbato peroxidasa y el glutatión. El ácido ascórbico. El ácido ascórbico es el principal donante de ascorbato a ese ciclo de Halley-Willasada que es el que nos está desintoxicando las células. Aquí voy a entrar también en conversaciones que hemos tenido durante estos días, ¿no? Oiga, es que yo utilizo aspirina, porque como es ácido salicílico, es ácido acetil salicílico. Oiga, es que yo utilizo pastillas de vitamina porque, a ver, volvemos a lo de sintético, sintetizado y sintetizable, y volvemos a, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, el del quitosano. Todo el mundo conoce el quitosano. Todo el mundo ha oído hablar de aplicaciones de quitosano y de lo bueno que es el quitosano. Y el quitosano es bueno, lo que pasa es que es insoluble. Es totalmente insoluble. Si uno aplica quitosano a una planta sin estar tratado, ese quitosano es insoluble. Lo único que se incorpora es acidificar el suelo y hacer poco más. ¿Cuál es la parte soluble del quitosano? Pues son los oligosacáridos que tienen
una cadena estructural de entre 8 y 15 nanomoléculas que son usadas como señalizadoras de estrés en circunstancias de patógenos hemibiótrofos. Si uno aplica quitosano, pues entre que se degrada el quitosano y aquello empieza a hacer polímeros de 8 y 14, pues pasa mucho tiempo. Si uno agarra de una empresa un producto que tenga ya esos monómeros de oligosacáridos en una cadena, ya va a empezar antes a hacer el efecto. Con este tipo de sustancias ocurre lo mismo. Muchas de ellas se pueden comprar en farmacia. Que sea adecuado usarlo para nuestros cultivos es diferente. Que vayan a hacer el efecto que nosotros queremos que haga, también es diferente. Igual que los patrones confían en los técnicos, en la gente que lleva sus cultivos, yo creo que también la gente que hace productos los demás deben de confiar en por qué se hacen esos productos. No son simples mezclas. El otro, el ATC, el gran olvidado de la protección enzimática. El ATC es un gran activador de la cadena enzimática y metabólica. Cuando hay, sobre todo, frío y también calor, la tasa metabólica desciende. Sabemos que con la temperatura, cuando se incrementa, la tasa metabólica sube, pero también sube la transpiratoria, por lo tanto necesitamos que la metabólica no pare. Y cuando estamos en frío, igual, disminuye tanto la metabólica que la planta no puede subir. Bueno, pues un activador natural que la planta produce, esto se puede sintetizar en el laboratorio, pero la planta lo produce. Seguimos con vitaminas y derivados. La N-acetilcisteína. Esto es otro de los precursores de la síntesis del glutatión, que a su vez es precursor del ciclo que hemos dicho, glutatión, ascorbato, peroxidasa. Cuando hay una agresión oxidante por bajas temperaturas, la acetilcisteína hace que ese ciclo no pare. Por lo tanto, es otra sustancia que nos va a ayudar a reducir el estrés. El ácido fólico es una vitamina, es considerada como vitamina N, pero lo más importante para nosotros el ácido fólico es, en situaciones de estrés, es el principal fecundador de granos de polen. Es el que hace que no aborten los ovarios. En las plantas, ya lo saben, o sea, desde ayer a hoy hemos visto me ha gustado mucho porque se han tocado muchos aspectos. Y eso da idea de que todo está imbrincado. Nada está solo en la naturaleza, y menos en la producción de cultivos. Todo está absolutamente imbrincado. Entonces, si nosotros tenemos una alta temperatura, pues aparte de que tenemos que regar más y las tasas y los desisiemen y todo eso, tenemos que pensar que qué le va a pasar a nuestro óvulo, nuestro ovario, por todo ese estrés que tenemos. Posiblemente aborten. ¿Cuál es una de las circunstancias por las que aborten? Porque la producción de ácido fólico se ve disminuida. ¿Qué hacemos? Lo aplicamos de forma exógena. Betaínas. Aquí hay una betaína muy de moda últimamente, que es la glicina-betaína. La glicina-betaína es un agregado del aminoácido glicina con la betaína simple. Muchas plantas las producen en momentos de estrés térmico, pero no todas. Hay algunas plantas que no son productoras de glicina-betaína en la vida. La glicina-betaína, para mí lo más importante es lo de los molitos compatibles. ¿Qué es un osmolito compatible? Un osmolito compatible es una sustancia que está cargada positiva y negativamente, que no interfiere en el metabolismo de la planta y que cumple una función principal de regular la presión osmótica de la célula. De tal manera que cuando nosotros tenemos un problema de regulación osmótica de la célula por altas o bajas temperaturas, el primer osmolito del que va a tirar la planta es el potasio, siempre. Con lo cual, los frutos se nos vuelven más blandos, tenemos menos calibre, etcétera, etcétera. La glicina-betaína hace de osmolito compatible, el potasio se queda donde se tiene que quedar y no se ve en peligro ese crecimiento, ese calibre del fruto.
Tiene ¿cómo se llama? Otras interferencias dentro del estrés, pero para mí la más importante es ser el osmoregulador por excelencia. Para degradación de enzimas, etcétera, etcétera, hay otras cosas, ¿no? Siguiendo con los otros bioestimulantes, ya entrando dentro de los antioxidantes, hay que saber que hay antioxidantes que son buenos para estrés térmico, para captación de radicales libres de oxígeno, para captación de ROS, y en este caso son los tocoferoles. Es un fenol, pero también es una vitamina. Hay muchas veces que estas sustancias se pueden meter en varios paquetes, ¿no? Todos los antioxidantes no hacen una labor de captador de radicales libres. El tocoferol sí, pero el resveratrol no. El resveratrol es el primo hermano del tocoferol, pero el resveratrol lo que hace es activar una respuesta contra enfermedad. No hace nada por captar un radical libre. Entonces hay que saber que no todos los antioxidantes son capaces de hacer este efecto. Y por último, los extractos de planta. Los extractos de planta es el antiestresante por excelencia. En este caso, en el de Ascophyllum nodosum, es el antiestresante por excelencia, sobre todo por la amplia y variada gama de polifenoles que tiene. Es el extracto de alga más rico en betaínas, como ya conocen. Aparte es rico en citoquinina, betaína y esas sustancias antiestresantes que son las betaínas. El extracto de algas yo lo consideraría como un buen acompañante para cuando tenemos una situación de estrés, nos interesa que la planta funcione. Cualquier cosa que le vayamos a aplicar a la planta, desde fertilizantes, fitosanitarios, fungicidas o cualquier sustancia bioestimulante que nos proteja del estrés, el mejor acompañamiento siempre es el extracto de algas de Ascophyllum nodosum, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque háganse cuenta de que le estás dando a la planta a planta. Uno agarra una hectárea de algas Ascophyllum nodosum, la deseca, le quita la materia seca y se queda con el 0,01% de la sustancia seca. Ese 0,01% de la sustancia seca, ahí se refleja muy bien el 90% de la composición de cualquier planta cultivada. Eso lo solubilizas y lo aplicas. Entonces es como si le estuvieras dando una transfusión sanguínea a la planta. La planta, cualquier cosa que vaya con un extracto de algas Ascophyllum nodosum, hay otros extractos de algas que son buenísimos. La Eclonia máxima es un gran extracto de algas, pero sirve para otra cosa. Aquí en agricultura ni existen los milagros, ni las pociones maravillosas, ni las fórmulas mágicas. Cambia de un invernadero a otro todo, ¿no? Pero sí es un gran aliado para quitar esa situación de estrés y potenciarlo con lo que uno quiera. Entonces hemos hecho un pequeño repaso de qué es lo que hace el estrés oxidativo, la temperatura, lo de los electrones, y que los electrones lo que hacen es desnaturalizar proteínas. No hemos hablado de las proteínas de choque térmico, he hablado muy poco de esas llamadas chaperonas. Cuando esa traducción de señales ocurre, las proteínas de defensa lo que hacen es hacer que haya unos cambios conformacionales en las proteínas de diario para que se plieguen adecuadamente, esperando que pase la mala racha de temperatura. La planta en sí, cuando empieza a desecarse, ya sea por calor o por frío, empieza a replegarse. Esas proteínas de choque térmico lo que hacen es de bisagra para que cuando vuelva a la buena condición se puedan volver a desplegar, y al volver a desplegarse, esas proteínas, que es de lo que finalmente estamos hechos todos, vuelvan a ser funcionales. Pues hemos hablado de esas proteínas de choque térmico y de los dos señalizadores más importantes para que la planta empiece a crear esas proteínas de choque térmico, que son los derivados del benzoico y del salicílico, polifenoles. Y luego hemos hablado de estos 5 tipos de bioestimulantes: vitaminas, antioxidantes, polifenoles, ¿qué más se me olvida? Los derivados y las betaínas y el extracto de algas. Bueno, pues con todo eso
nosotros lo que siempre hemos dicho es que la planta en sí, como hemos comentado antes, en la planta en sí está todo imbrincado. Cuando tenemos un problema de choque térmico, no ocurre solo que hay... Oye, pues solo señalizador. No, está todo imbrincado. Entendemos que la planta está bien nutrida, que la planta está bien fertirrigada y que la planta está sana. Vuelvo a lo mismo. Este tipo de aplicaciones de forma exógena de productos antiestresantes viene a complementar lo que ya se hace. Nada está suelto. En una demo de laboratorio vamos a probar una mezcla de antioxidantes y señalizadores en donde van a estar representadas, digamos, todas las fases de lo que hemos dicho. Los fenoles, los antioxidantes, los aminoácidos, los derivados de los aminoácidos, carbohidratos y molibdeno. En este caso decidimos por esa formulación. Decidimos por esa formulación y, como hemos dicho, bueno, pues está todo imbrincado. ¿Qué vamos a hacer en esto? Pues vamos a comprobar toda la parrafada que yo les he echado antes, ¿no? Se trata de comprobar, de determinar el nivel oxidativo como indicador del estrés térmico. ¿Cómo se determina el estrés oxidativo mediante el estrés térmico? Pues midiendo la peroxidación de lípidos. ¿Cómo se mide esa peroxidación de lípidos? Bueno, vamos a verlo. A una planta de tomate, que no sé si me la he pasado. Sí, vamos bien. A una planta de tomate, en laboratorio, le vamos a meter dos regímenes de temperatura oxidantes. Una temperatura diurna de 10 grados y una temperatura nocturna de 4, durante 15 días. Y luego le vamos a hacer una temperatura diurna a otras plantas diferentes de 40 grados y de 28 grados. Establecemos dos cámaras y en esas dos cámaras lo que hacemos es aplicar a los 12 días del trasplante ese compuesto que hemos visto antes y mantener ese rango de temperatura durante todo el proceso del ensayo a ver qué ocurre. ¿Qué hacemos aquí? Pues un testigo sin aplicar y un testigo donde el complejo antiestresante vía riego a una dosis de 0,12 gramos por planta a los 12 días del trasplante. Hemos hecho una planta en semillero, hemos ido a un trasplante y a los 12 días del trasplante, que ya la planta está bien enraizada en su pot definitivo, pues hacemos este ensayo. ¿Qué determinamos en el ensayo? La evolución de los niveles de peróxido de hidrógeno foliar como indicador de ese estrés térmico. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer. Esto es que se ha movido un poco. A ver, un momentito. Se ha movido un poco. Me está jugando la mala pasada aquí Se ha movido, pero se lo enseño así. A la hora de aplicar, 24 horas después de aplicar y 7 días después de la aplicación. De tal manera que nosotros, pues mediante el preparado de muestras que se suele hacer, se saca el extracto de planta, en cada una de las determinaciones se preparan y con un espectrofotómetro, bueno, que se usa para eso, pues se llevan esas determinaciones. Todos los análisis le hacen por duplicado y la determinación se lleva a cabo en 4 plantas por cada régimen térmico. ¿Qué vamos a ver con esto? Algo muy interesante. T-1 significa la hora en la que, una hora después de que se aplica el régimen térmico. En este caso hemos aplicado el régimen térmico una hora antes de 26,4, partimos del mismo nivel de peróxido de hidrógeno en nanomoles por gramo de la placa y vemos que tenemos en los dos, el que no se ha aplicado y el que se ha aplicado, 26,24 nanomoles y 26,24 más nanomoles. Aplicamos a la hora y vemos que una hora después el estrés denominado en concentración de peróxido de hidrógeno ya empieza a subir. Solo con una hora de régimen de estrés térmico fuera de los rangos, la planta empieza a sufrir.
Eso es algo bastante importante que sepamos. ¿Qué vemos también? Que a las 24 horas ese estrés térmico sigue subiendo, esa emisión de radicales de oxígeno sigue aumentando. Y ahora vemos algo importante. La planta después del cuarto día se establece en un nivel de peroxidación normal, constante. Encuentra su equilibrio, pero casi duplica la tasa de aparición de radicales libres. Por otra parte, cuando aplicas las sustancias antiestresantes, pues ves que a una hora no ha hecho efecto, pero a las 24 horas ya empieza a haber un efecto y además de carácter significativo. A los 4 días, el compuesto sigue haciendo efecto. Y a los 7 días, el compuesto tiene su máximo. Por lo tanto, son sustancias que aparte de ser sistémicas, aplicamos vía riego, aparte de ser sistémicas, son duraderas en el tiempo. Tan duraderas que al 9º día seguimos con la misma tasa de peroxidación de lípidos. Aquí ven lo mismo, pero en una gráfica. Si nos vamos a las bajas temperaturas, aquí el estrés térmico es el estrés de peroxidación es mucho mayor. Volvemos a lo mismo, partimos de las dos plantas o los dos grupos de plantas con 63 nanomoles de peróxido de hidrógeno y vemos prácticamente lo mismo. Aquí hay un salto que en la primera hora como que incluso no hace ni efecto, lo hace malo. Bueno, vamos a dejar ahí ese error de cálculo. Pero ya vamos otra vez con la misma dinámica. 24 horas baja, al cuarto día se mantiene la tasa de oxidación, la planta como que se equilibra. Al cuarto día se ha acostumbrado al clima. No quiere decir que lo esté superando, sino que se ha acostumbrado al clima y produce esa tasa de peróxido. Y aquí, al 7º día, después de haber aplicado el producto, el preparado antioxidante, llega a su mínimo y se estabiliza. Esa estabilización, en este caso, llegó hasta los 14 días. La media suele ser 10 días nada más. Esa suele ser la media. Bueno, esto es una gráfica. Por lo tanto, como hemos dicho, ¿no? Los niveles de oxidación y de daño celular se empiezan a mostrar desde una hora que empieza a aplicarse el estrés térmico. O sea, nuestras plantas casi todos los días del año tienen en algún momento estrés térmico. Es el resumen que yo les quiero hacer, casi siempre. Los niveles se estabilizan al cuarto día y se mantiene esa aparición de radicales libres. La aplicación de compuestos antioxidantes y de señalizadores tiene su máxima expresión 7 días después. Nos indica que nosotros somos capaces de poder aplicar antes cuando preveamos esas situaciones y que se estabiliza pasados esos 7 días. Para terminar, que quedan 7 minutos, breves ensayos de campo de México con este preparado. Chile habanero, en Yucatán, con temperaturas máximas de 40 y mínimas de 12, tienen estrés térmico por arriba y estrés térmico por abajo, con una densidad de población de 20.000 plantas y solo hacemos 3 aplicaciones. Aquí lo que estábamos probando es el amarre. Estamos probando amarre, absolutamente nada más que amarre. Al inicio de floración, 15 días después de esa primera aplicación y 21 días después de esa primera aplicación. Resultados finales de campo. Pues vemos de esas dos maneras que tenemos un 12% más de frutos por planta y un 15% más de frutos por planta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las pócimas mágicas no existen. Si hay 100 flores de chile y no amarran ninguna, y yo aplico un complejo antiestresante súper bien preparado y balanceado, e incluso me lo hago yo, no van a amarrar 100 plantas. Amarrarán, 100 flores, amarrarán 7, 8, 9. Tenemos cosecha. Otra de las cosas importantes, ese 15% vale mucho dinero. Y no sabemos si ese 15% es en calidad o también es en cantidad y en calidad. El ojímetro muchas veces no, demostrado, no ve menos de un 15%. Uno camina por un campo, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, oye, pues no veo diferencia, aquí no ha pasado nada. Cosecha, mira los bultos y hay un 17, hay un 14. Suele ocurrir. Entonces, el ojímetro, cuando hagan este tipo de experiencias, no lo usen.
Usen las repeticiones, usen el ensayo bien hecho, pues en este bloque con el mismo riego, con todo igual, y aquí voy a coger 3 bloques, voy a agarrar 3 bloques, y en esos 3 bloques voy a medir la producción. Nunca se fíen de los ímetros, y menos en agricultura con todas las cosas nuevas que hay ahora. Otro ensayo en tomate invernadero, este es español. Básicamente, aquí estamos aplicando 7 aplicaciones y semanales. Con esto queríamos probar que la acumulación o no de estimulación de la ruta del salicílico mediante aplicaciones de señalizadores de estrés era o no conveniente. Pues miren, sale un resultado que estamos midiendo el primero y el tercer palco floral nada más, sale un resultado que a mí aunque aquí se ve poco, pero sí me gusta comentar. En el primer palco floral, donde solo teníamos ya 2 aplicaciones hechas, no sé si incluso la tercera, la diferencia de amarre es de un 50% en números absolutos, en números relativos es un 27%, pero si eso uno lo pasa en números absolutos es un 50%. Tenemos hechas 2 aplicaciones o 3. Si nos vamos al tercer palco floral, que ya habría 5 o 6 aplicaciones cada semana, la diferencia no es tan grande. Eso me indica que estoy sobresaturando la ruta del salicílico. Por lo tanto, cuando uno aplique sustancias antiestresantes y polifenoles y todo este tipo de sustancias, por eso yo siempre digo que sí, que la aspirina está bien, pero es más fácil que un fabricante te diga esto lleva tanto salicílico, tanto derivados del benzoico y lo tienes que aplicar cada 15 días. Porque si lo quieres aplicar cada 7 porque te da muy bien, a la sexta o la séptima o la octava, posiblemente tengas el efecto contrario o no tengas efecto. Entonces, es interesante seguir las recomendaciones siempre de lo que pueda poner la etiqueta. Yo tengo el primer ensayo que hicimos, lo hicimos en Yucatán, en unos chiles, creo que eran habaneros también, y que como los primeros amarraban perfectamente, dijo el desarrollador, cada 4 días. Claro, los chiles enchinaditos, sin chiles ninguno, porque teníamos toda la ruta totalmente saturada. Entonces, sigan esas recomendaciones. Calabaza, esta también es aquí en Yucatán, en México. Igual, temperaturas máximas de 37 y mínimas de 8. Solo 3 aplicaciones, 1,5 gramos por litro. En este caso son aplicaciones foliares. A los 22 días del trasplante, 7 y 14. Los resultados son aproximadamente muy parecidos a los anteriores. O sea, se trata de, ya que estamos en la intensificación, ayudarnos con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. El extracto de pasta saturada, que los joules, que lo que se os ocurra, es una herramienta adicional a lo que ya hay. Yo creo que con esto, las conclusiones. En todo caso, debemos hacer estrategias preventivas. Siempre. Nos lo ha demostrado el ensayo de laboratorio y el campo. Adelantarse a las situaciones de estrés nos hace o nos va a hacer ser más efectivos. Siempre aplicar señalizadores de estrés térmico, no flavonoides. Los flavonoides o los fenilpropanoides de cadena larga son antioxidantes. Y dependiendo del clima del daño oxidativo, pues las conclusiones son que por bajas temperaturas deberíamos de usar, dependiendo de lo que en campo veamos, ácido fólico, ATC, carbohidratos para elevar la solución interna de la célula, la acetilcisteína, la glicina por el tema de las corbatoglutationes y siempre extractos de alga. Por temperaturas altas, la glicina betaína, importantísima como hormoregulador. El ATC para mantener la tasa metabólica. La prolina para retardar la desnaturalización de la proteína. Los antioxidantes. Y, como siempre, yo recomiendo siempre un extracto de alga. Básicamente, eso es un poco. Luego lo he dividido por etapa vegetativa, pero son los mismos productos dependiendo de la etapa vegetativa. Si estamos en enraizamiento vegetativo o es vegetativo cuando tenemos ese problema, alga, glicina, extractos de alga. Floración amarre, fólico, carbohidratos, tocoferoles, ascórbicos. Y cuando lo tenemos en desarrollo, pues la glicina betaína no quiere seguir creciendo esto.
la glicina betaína, la prolina, los tocoferoles con ascórbico y los polifenoles flavonoides para catarros. Y siempre nuestro extracto de alga. Esto es un poco el resumen de cómo, desde nuestro punto de vista, podemos ayudar a mitigar el exceso de especies oxidativas de oxígeno, de oxidación, dentro de las plantas. Así que gracias.